Okay, we start recording and I will start to share my screen. So remember, for entering, you have to look for Sena.territorio.lab. Then you have this with this add. You go to ingresar cursos. You give your personal information, then you have the same ad. And now you will have here the courses you are registered in. In this case, we are going to English AdWords 4. So remember, let's close this. When we open English AdWords 4, siempre, this is the main page. We are in announcements. And the main links are contenido del curso. Siempre les repito. I always repeat that for you. Siempre van anuncios, aparece, es el que aparece contenido del curso, forums y grades, calificaciones. Por favor, lean el contenido. Please read the content I published for you. Here you find the recordings of the last web conference, etc. So let's go directly to contenido del curso. Vamos a ir directamente a contenido del curso. Proyecto, siempre le van a dar proyecto. Revisen, por favor, siempre les digo. Schedule of activities. Recuerden que acá ustedes encuentran las fechas. El horario, por ejemplo, vamos a empezar mañana Learning Activity 3. Hoy vamos a hablar de estas actividades, ¿cierto? Del material y de estas actividades que deben realizar. Y recuerden que tienen solo hasta el 24 de junio para enviar todas las actividades. Entonces, para que por favor revisen eso. Vamos a ir entonces directamente a la actividad 3. Materials and support materials. We have here the material, the main material, how things happened. Esta es la que vamos a empezar a revisar. Click here to download the document. And we have an additional material that is called support material. Then we have the evidence. One is interactive activity at the restaurant, and the second one is a group of evidence. What was happening when it happened? All in the past, and let's find words. So here you find 3 in 1. Then you continue. You will find the interactive activity. You find the evidence, what was happening. You can download the document here. And you send the evidence through here. Okay. So let's go to the material. In this learning activity, we're going to learn about past simple and past continuous, how to use them together. Vamos a aprender a usar los dos, cómo hablo en el pasado de situaciones que estaban ocurriendo
continuamente. ¿Sí? Yo estaba barriendo la casa cuando me llamaste. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, cómo se usa ese pasado continuo. Vamos a ver también otra estructura que se usa para hablar del pasado. Esta es un poquito más antigua, used to, que es soler hacer. Entonces ahí uno dice, solía, yo solía hacer, ¿cierto? Entonces eso suena como un pasado antiquísimo. Algunas palabras, expresiones, preposiciones, ¿cierto? Always as quickly as possible, immediately, eventually, later, soon, then, until. At the age of. Y todo esto viene a enriquecer nuestra narrativa, la forma de hablar y de expresarnos, de escribir. And vocabulary related to life changes. Por error, listo, por error. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Let's go to past simple and past continuous. Look at the following picture and the actions people were doing yesterday. So here we have some examples yesterday at the park. A man talked on the phone. Alguien habló por teléfono. Vea que acá estamos utilizando pasado simple. Some children played in the sandbox. Some children played in the sandbox. A couple read a book. Sí. A guy walked his dog. A child played in the slide. A mom strolled around the park with her daughter. A child played with some toy cars. A child rode a tricycle. No problem until here. ¿Cierto? No hay ningún problema. Hasta acá es lo que hemos estudiado, el pasado simple, una oración con un sujeto, el verbo va en pasado, ¿cierto? Y un complemento. Entonces, hasta ahí está bien. Todo eso es una explicación, pero vea que si uno dice, pues un señor habló por teléfono, pues no tiene... Bueno, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Si uno va a contar una historia de algo que pasó en el pasado, pues uno no se va a limitar solamente a utilizar el pasado simple, porque el pasado simple es para expresar algo que pasó y terminó y ya, punto. Entonces, algo muy escueto, ¿sí? Pero si yo voy a empezar a hablar de cosas, actividades, as you can see, no activities happen in the past. How do you know it? Let's review the use of simple past. So you have here the future, the present, and the past. Tenemos, bueno, acá no está bien especificado, pero el pasado simple es simplemente un punto, es decir, una línea como esta en el pasado, punto. Si yo tengo esto hasta acá, ustedes ya lo vieron que es el presente perfecto. He sido, he ido, he hecho, ¿cierto? El have done, have gone, have spoken, que es un pasado que tiene incidencia en el presente. Acá debería estar solamente una rayita para hablar del pasado simple. Ahora vamos a mirar, bueno, recuerden, ¿cierto? I studied English at Sena. Subject, verb in past, complement, lo que les estaba diciendo ahorita. Negative. Remember that we use, in the past simple, we use
an auxiliary, and that auxiliary is did. And we use the auxiliaries for negative sentences and for interrogative sentences. Eso ya ustedes lo saben, ¿cierto? Utilizamos el auxiliar para los negativos y utilizamos el auxiliar para los interrogativos. Ya sabemos que el auxiliar del pasado simple es el did. Entonces acá tenemos el ejemplo. I did not or I didn't study English at Sena. Did you study English at Sena? Yes, I did. No, I didn't. Entonces vea que esto es un recorderis. Esto es como recordar un pequeño tip de algo que ya sabemos, ¿cierto? Tenemos regular verbs, sabemos que regular verbs with ed, sabemos que irregular verbs, pues, entonces acá tenemos algunos otros ejemplos, was washed, cold, cold, cook, cooked, open, open, close, close, watch, watched, talk, talked, paint, painted. Algunas reglas. Ustedes vieron esto en English That Works. En el pasado, en el inglés 3, se les enseña este también. Las reglas para añadir la ed, que no es otra cosa que reglas de escritura, o sea, reglas ortográficas. ¿Mm? Y si ustedes se dan cuenta, estas mismas reglas son las que salen cada vez que yo les debo añadir una terminación a una palabra en inglés. Porque son reglas ortográficas. Cuando yo voy a crear el plural, son reglas similares. Cuando yo voy a crear los adjetivos, los comparativos y los superlativos. Cuando yo voy a crear los gerundios en el presente participio. O sea, cuando estamos hablando del presente continuo, cuando le voy a poner el ing. Cuando voy a crear el pasado, que le voy a poner el ed. Entonces recuerden, las palabras que terminan en e, pues no le pongo la e, le pongo la d. ¿Sí? For regular verbs that end in debe ser un problema, Rocío, porque no intenta saliendo y volviendo a ingresar, desconectando, conectando el micrófono, porque los compañeros me escuchan bien. Por favor. Bueno, recuerden, ¿cierto? Cuando terminan en o, cuando terminan en i, si la i es y, si es una y, si es una y, o sea, si es consonante o si es vocal. Si termina en consonante, vocal, consonante, que se duplica la consonante, con dos excepciones. Una, regret, ¿cierto? Regret. Acá está en regret, se duplica. Entonces, regretted. Listen. Acá no se duplica la N. Porque el acento está en la primera, pues en la segunda, es grave. Listen. Tenemos una lista de irregular verbs. Arise, arose, drive, drove, fulfill, mean, meant, meet, met, write, wrote. Entonces, ahí estamos recordando algo que ustedes ya vieron en inglés, English That Works 3, en inglés 3, de los cursos del SENA. Y es el pasado simple. Ahora vamos a ver la estructura del pasado continuo. ¿Para qué? Para poder construir una narrativa en pasado. ¿Qué son las actividades que vamos a hacer en esta
Actividad 3. Entonces acá tenemos past continuous. Read the following conversation between a man and a woman. What were you doing last night? I called you, but you didn't answer. Acá yo estoy preguntando con pasado continuo. ¿Qué estabas haciendo anoche? ¿Dónde andabas, cierto? Porque te llamé y acá ya uso el pasado simple y no me contestaste. Pasado simple. Entonces vea que yo voy a utilizar combinadamente estos dos, pasado simple y pasado continuo, para poder hablar ya no de manera precisa y escueta, sino para poder crear una narrativa en pasado. Lo mismo que pasó en presente, ¿cierto? ¿Recuerda? Listo. Entonces, what were you doing? Entonces, vea, este es... Esto es pasado continuo. Tengo el verbo to be en pasado y tengo el verbo principal con ing. ¿Qué estabas haciendo anoche? Te llamé y acá estamos en pasado simple y acá estamos en pasado simple. And you didn't answer. Y el que responde, I was watching a movie when my boss called me. We talked over an hour. Sorry. Entonces, él ahí, al responder, él dice, I was watching a movie, o sea, no había problema si estaba viendo la película y me hubieras llamado, pues ahí yo lo supongo, ¿cierto? Porque él está dando ahí una explicación. Estaba viendo una película, vea que el verbo principal va con ing y el verbo to be en pasado. Porque recuerden que el auxiliar del continuo, de todos los tiempos continuos, es el verbo to be. Y como estamos hablando de pasado continuo, el que va en pasado es el auxiliar. Entonces, I was watching a movie. Si me hubieras llamado cuando estaba viendo la película, hasta te hubiera contestado, ¿cierto? Pudo haber dicho, y ahí estamos utilizando otra estructura que es un poco más avanzada, que creo que la ven en el nivel 5. ¿Sí? Entonces, estaba viendo una película cuando mi jefe me llamó. Y vea que acá estoy utilizando el pasado simple. Él me llamó cuando yo estaba viendo la película. Y ya después, ¿qué pasó? Él dice, hablamos alrededor de una hora. Entonces, como hablaron alrededor de una hora, lo siento, él ya no pudo contestar, él estaba ocupado en el teléfono. Y acá uso otra vez el ed. Entonces, vea que la forma en la que yo combino esta es, hay una actividad que está siendo continua en el pasado, ¿sí? Y es interrumpida por otra. Ahí es cuando yo utilizo el pasado continuo con el pasado simple. Hay una actividad que es continua en el pasado, esa es el continuous, y hay algo que la interrumpe. Eso que la interrumpe se expresa en pasado simple. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Ella está hablando de la actividad continua. ¿Qué te llamé? ¿Qué te llamé? Y no contestaste. Entonces, él estaba viendo una película cuando el jefe llamó. Y ya cuando el jefe llamó, ya pasó a ser la llamada una actividad continua, ¿sí? Y ya no pudo contestar. Pero él no dice, ah, bueno, sí, él sigue hablando porque acá ya expresó el pasado continuo, entonces hablamos cerca de una hora. Dudas e inquietudes hasta ahora. Esto es importante que les quede claro.
Acá, bueno, entonces hay algunas, me van preguntando por favor por el chat. As you can see in the situation, they are referring to some actions that took place in the past. Todas pasaron en el pasado. Todas pasaron, ¿sí? They are using expressions in past continuous. What were you doing last night? I was watching a movie. A song in past simple. I called you last night. My boss called me. We talked over an hour. When is past continuous used? ¿Cuándo se usa? The past continuous is used in the following cases. To describe a past action over a period of time. Listo, Andrea. ¿Cierto? Para describir una acción que ocurre durante un periodo de tiempo, o sea, una acción que es continua. I was playing the guitar last night. Vea, acá está también descrito como lo que yo les estaba tratando de explicar aquí, ¿cierto? I was playing the guitar durante todo este tiempo. Comenzó y finalizó. Entonces ahí estoy utilizando pasado continuo y este es el ahora. To describe what someone was doing at a specific point in time. What were you doing yesterday evening? I was having dinner with my wife. O sea, también puedo hablar como de un periodo de tiempo. I was having dinner with my wife yesterday evening. También para to describe an action in progress that was interrupted by other action in the past. Esta es la que vamos a utilizar sobre todo en las actividades, ¿cierto? Hay una acción que se está llevando a cabo. Había una acción, porque estamos hablando en el pasado, que se estaba llevando a cabo, que fue interrumpida por otra acción. Y ahí podemos utilizar el when. En los ejemplos anteriores, pues no utilizaron, acá por ejemplo, when, utilizó when, ¿cierto? Pero simplemente también I was watching a movie and my boss called me. Es más usual el when. He was making dinner when the telephone rang. He was making dinner, action interrupted. ¿Listo? Y ahí encuentran muchos más ejemplos. Bueno, acá tenemos cómo la estructura, cómo construir la estructura del presente, del pasado continuo. Recuerde que el que va en pasado es el verbo auxiliar, que es el verbo to be. Tienen que recordar la conjugación que utilizo was para I, she, it, he. Y utilizo were para you, we, they. Sí, you, we, they. ¿Sí? Que el verbo principal pues va en participio. en ing, con ing. Bueno, tenemos las negativas. Recuerden que negamos es el auxiliar. En este caso, el auxiliar es el verbo to be. La interrogativas, preguntamos con el verbo to be. Y tenemos, por otro lado, el used to, que era lo que yo les decía al inicio. Con el used to, estamos hablando de situaciones que solíamos hacer. Y ya no las volvimos a hacer. Entonces, ¿cierto? I used to smoke when I was younger. I no longer smoke. ¿Sí? Yo solía fumar, ya no lo hago. Yo solía jugar con canicas, ya no lo hago. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Alex used to play the piano for the symphonic orchestra. Significa que ya no. Now he plays the drums in a rock band. Acá falta un artículo. Listo. The situation shows that Alex played the piano for some time in the past, but not anymore. Esto es súper importante, ¿cierto? Ese not anymore. Ya no lo volvió a hacer. Solía hacerlo, ya no.
He used to drink 5 cups of coffee every day. Now he drinks just one. Marilyn used to be very shy. When she was 18, she is an outgoing person now. Era algo que solía pasar, ya no. I used to eat a hamburger at least twice a week. I am on a diet now, so I don't have any. ¿Cierto? Ella solía comerse 2 hamburguesas. Comerse una hamburguesa al menos 2 veces a la semana y ya no lo hace porque está a dieta. Entonces, ese used to is also chosen to talk about, perdón. Used to is also chosen to talk about something that was true in the past, but it is not true in the present. Look at the following examples. Past, present. Past, present. Entonces, ahí se está utilizando ya no de situaciones que yo solía hacer, sino situaciones en general que solían pasar y que ya no. People used to think that the air was flat. Now we know it is round. People used to smoke in airplanes. It is forbidden now. Y ya tenemos algunas expresiones, algunas preposiciones, el uso de las preposiciones. In this part, you will learn about time words. Tenemos always, as quickly as possible, later, soon, then. Y tenemos algunos ejemplos. El uso junto con los ejemplos. Always is commonly used in English. We use always in the following situations to say that something happens on all occasions. For example, the sun always rises in the west. Y recuerden que este always lo utilizamos en presente simple, ¿sí? También podemos expresarlo en el pasado to say that something happened throughout a long time in the past. For example, she always wanted to be a singer, ¿sí? Siempre quiso ser una cantante. En esta ocasión podemos usarlo en pasado. To say that something is or was repeatedly and annoying. For example, the kids were always screaming and running around the room. He's always getting late to work. Entonces, para que estudien, por favor, esas expresiones. Cada una de esas expresiones temporales. Bueno, ahora vamos a las evidencias. Al final, recuerden que al final van a encontrar vocabulary related to life changes. Do you think life is unchangeable? Vamos a hablar de cambios de vida, ¿cierto? Entonces tenemos acá algunas expresiones y vocabulario relacionado. Growing up, studying, working for a living, finding a life companion, having children, getting employed, getting married or divorced, getting old, staying healthy, losing someone you love, retiring. Y ya tenemos los ejercicios de contextualización. A ver si nos queda tiempo. Yo creo que por acá hay unos relacionados con esos de comprensión, con el uso del pasado. Bueno, vamos a ir entonces a las actividades. Entonces ya saben que las encontramos pues a través de este link, proyecto, actividad 3, contenido del curso, que vamos a contenido del curso, ¿dónde estábamos? Bueno, contenido del curso nos habilita este proyecto, actividad 3, evidencias,
Nos desplazamos por evidencias y vemos la actividad interactiva, que recuerden que no la estamos incluyendo en las calificaciones por los problemas que está presentando. No siempre, pero bueno, para evitarnos tener que rectificar todo eso, entonces simplemente no las estamos incluyendo. La vamos a descargar desde acá y la vamos a enviar desde acá. Entonces la actividad es 3 actividades en una. Tenemos all in the past. En esta actividad lo que tengo que hacer es, for this part of the evidence, you will have to complete the suggested answers, estas que están acá, with your own experiences in order to answer the questions. Entonces, yo acá ya les puse la primera parte, que la primera parte es en presente continuo. When I was, bueno, no siempre en presente continuo. Acá, por ejemplo, están en pasado simple, ¿cierto? Entonces, what did you use? Porque acá en esta, lo que vamos a hablar es utilizar el used to. What did you use to do on vacation when you were in high school? ¿Qué solías hacer en vacaciones cuando estabas en el colegio? When I was in high school, I used to, y ustedes ya completan la oración. Entonces son 5 oraciones que van a contestar. Tenemos una segunda parte donde tenemos una historieta con imágenes. Entonces ustedes lo que van a utilizar es el pasado continuo y el pasado simple, describiendo lo que ocurre. Tienen que seleccionar muy bien en qué situaciones utilizar el pasado continuo y el pasado simple. Este es un pasado continuo. She was driving her car, ¿cierto? Estaba conduciendo su carro cuando algo ocurrió. A ella ya le tocó bajar y bueno, ustedes ya continúan con la historia. No se las voy a contar todas. Entonces, relata lo sucedido. Debe contener pasado simple, pasado progresivo. Le dan clic ahí donde dice type here y ahí relatan lo que le pasó a Jennifer. Now you are going to see some pictures that show an unfortunate incident that happened to Jennifer a few years ago. La chica se llama Jennifer. Y acá estaba, pues introducen la historia. She was driving home after work, o sea que esto ocurrió cercana a las 5, 4, 6 de la tarde. See what happened to her and write it down. Use past simple and past continuous to narrate the events. Listo. Esa es la segunda parte. Acá tenemos evidence B. Y en la primera parte de esta evidencia, pues vamos a ver unas imágenes y nos dan, perdón, nos dan las palabras con las que vamos a construir las oraciones. Entonces, la primera nos la dan como ejemplo. Entonces, ella está planchando y acá se supone que la quemó porque acá dice burn it. Entonces, lo que pasó es que ella estaba planchando una camiseta, una camisa. Entonces, lo utiliza en pasado continuo cuando la quemó. Y acá estamos utilizando pasado simple. Entonces, lo mismo con estas otras oraciones. Tenemos pues la imagen con que nos ayuda, pero además nos ayuda también las palabras. En este caso, pues regar las plantas. Hay un sapito y el sapito pin saltó. Saltó sobre su pie y así con cada uno. En la segunda parte vamos a utilizar I used to be a rebel, I used to be lazy, I used to work hard. Acá tenemos algunas expresiones. I used to like all the teachers, I used to play a lot of video games.
I used to wear a uniform. I used to hate vegetables. I used to have longer hair. I used to play football. I used to wear glasses. Todos estos son como ejemplos. Ustedes pueden utilizar estas expresiones o pueden utilizar las suyas propias. Entonces lo que vamos a hacer es think about when you were 12 years old, cuando tenía 12 años. Write 3 paragraphs. Vamos a escribir 3 párrafos. Acá tenemos el espacio para el primer párrafo, el espacio para el segundo párrafo y el espacio para el tercer párrafo. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Vamos a escribir estos 3 párrafos about the things that you used to do. Lo que usted solía hacer y ya no hace más. You used to like or used to hate and explain why. You have some ideas in the box. Entonces, escriba acerca de cosas que a usted le gustaba hacer, cosas que usted odiaba, ¿sí? Cosas que usted solía hacer, cosas que usted le gustaba hacer y cosas que usted odiaba hacer. Advertencia, el éxito de esta tarea depende del estudio del material, allí sabrá cómo escribir los párrafos. Entonces este es un ejemplo de cómo comenzar. When I was 12 years old, I used to be a rebel boy, but now I am not. Recuerden que deben explicar, ¿cierto? Entonces utilicen esa transición de por qué ya no lo es, ¿sí? ¿Listo? Bueno, ya tenemos una tercera evidencia que también tiene sus partes. Tiene acá una primera parte, let's find words. Acá tenemos las expresiones que estamos aprendiendo, que ustedes van a seguir revisando. Y está always as quickly as possible. Entonces las van a encontrar y las van a señalar. Y luego las van a usar. Entonces usted debe elegir si está correcto o si está incorrecto. Entonces lo pone acá al lado de la oración. Si está incorrecto, por favor la corrigen. En esta actividad se equivocan mucho. Entonces, para que por favor la revisen. Listo. ¿Alguna duda o inquietud, chicos, con respecto a las actividades y a las estructuras a usar en esta actividad 3? ¿O todo muy claro? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, si no hay dudas e inquietudes, entonces podemos finalizar la videoconferencia. Me imagino que entonces todo está perfectamente claro. Álvaro, Angie, Claudia, Edison, Javier, Juan, Nina, Rocío. Bueno, listo, jóvenes. Muchas gracias. Perfecto, Álvaro. Perfecto, Angie. Listo. Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias por participar en esta tercera videoconferencia. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora también para la explicación de la actividad 4. Perfecto. Un feliz día para todos. Thank you, Edison, Álvaro, Claudia, Javier, everyone. Juan, Nina, and Rocío. Have a nice day, everyone, please.